y ahora es un extraordinario neurocirujano. Entonces, yo he manifestado mi admiración por las cosas que hace, entonces mi admiración para los dos, y realmente creo que tenemos unos invitados de lujo. Entonces ahora les dejo con el doctor Álvaro Quiñones y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Álvaro Quiñones, soy neurocirujano vascular. Bueno, en primer lugar agradecer a la cátedra, al doctor Martínez, al doctor Ali, a la doctora Durán por la invitación. Y bueno, antes de empezar, qué feliz de sentirme en casa nuevamente. Yo siempre he sido 100% UMSA y a donde voy llevo el nombre alto de mi universidad. Agradecer con mi profesor, el doctor Durán, que me ha enseñado mucho cuando era estudiante del segundo año en fisiología, cuando estaba en el internado y también en las residencias, mi profesor. Entonces, muchas gracias, doctor. Y a los doctores, al doctor Martínez, al doctor Ali, al doctor Durán, por estar siempre en constante contacto y transmitir todas las cosas que vamos evolucionando. Muchas gracias, profesores. Bueno, vamos a empezar con el tema. Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de lo que es la neurocisticercosis, la correlación clínico-imagenológica y el rol del neurocirujano. Es importante cuando nosotros hablamos de esto porque todo se basa en la parte clínica. Y para nosotros saber la parte clínica tenemos que saber la parte teórica. Es importante saber cuál es el ciclo biológico de esta enfermedad. Entonces, si nosotros sabemos el ciclo biológico, después podemos interpretar la parte imagenológica. Y con la parte imagenológica definir si vamos a dar un tratamiento médico o, en el caso mío, un tratamiento quirúrgico. Aquí podemos ver las tres etapas, ¿no? La etapa donde nosotros tenemos que saber toda la teoría. Posteriormente ponemos la parte práctica, que es la etapa clínica. Luego ponemos la etapa imagenológica y posteriormente la parte resolutiva. La siguiente, por favor. Entonces nosotros tenemos que entender este eje, el eje parasitológico y sobre todo la realidad nuestra, la realidad en La Paz. Acá en La Paz tenemos mucho apoyo con lo que es el Instituto del INSAT y el UPAMETRO, que está a cargo del doctor Martínez, de la doctora Durán, y que ellos hacen un seguimiento estricto de esta parte, que es una enfermedad de, como lo ha dicho el doctor, una enfermedad de característica socioeconómica, ¿no? Está desarrollada más en nuestro país porque es un país en vías de desarrollo y por eso es que está todavía prevalente. Posteriormente tenemos que tener un soporte diagnóstico de primera línea y en eso nos ayuda el Instituto Celadis, que también es parte de la UNSA, y el INLASA, ¿no? Y con los estudios de laboratorio de parasitología también podemos nosotros tener una herramienta clínica de decisión, que va a ser una prueba inmunológica de cisticercosis. ¿Cuál es el costo? Actualmente 76 bolivianos. Antiguamente era mucho más, entonces a medida que va pasando el tiempo sí va bajando el costo, pero la accesibilidad a este estudio actualmente sigue siendo de difícil acceso. Porque yo trato muchas enfermedades de neurocisticercosis y cuando mando el laboratorio de líquido cefalorraquídeo o mando el quiste para su tamizaje, su estudio, muchas veces no hay los reactivos necesarios en los institutos donde realizan los estudios correspondientes. Entonces muchas veces quedamos con un diagnóstico incierto. ¿Está entendido? La siguiente, por favor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que entender? La parte imagenológica. En la parte imagenológica, nosotros en una tomografía o en una resonancia lo que tenemos que ver es la parte parenquimatosa, que corresponde a esta parte, ¿no? Y la parte de los ventrículos. Los ventrículos los estudiamos de forma profunda para esta enfermedad, porque es donde más va a presentar signos sintomatología. En los ventrículos es donde se acumula el líquido cefalorraquídeo y los ventrículos también están conectados con las cisternas. Estas cisternas están en relación con los espacios subaracnoideos. Entonces vamos a tener una topografía parenquimatosa y una topografía extraparenquimatosa, y acorde a eso vamos a tener signos sintomatología. Cuando está en la parte parenquimatosa, la neurocisticercosis actúa como si fuera una masa, como si fuera un tumor. Entonces puede presentar lo que les ha dicho el doctor: cefalea, náuseas, vómitos, signos de hipertensión intracraneal. Otra forma de presentación, y la más frecuente, crisis convulsivas.
Cuando vemos la topografía extraparenquimatosa, que son las zonas ventriculares, tenemos una triada característica que se llama la triada de Hacking-Adams. Está un paciente normal y a la siguiente semana empieza con demencia. Se empieza a olvidar las cosas, habla cosas incoherentes, tiene ideas delirantes, entonces el paciente está con demencia. Segundo, tiene alteración de la marcha, camina como si estuviera borrachito. Tercero, tiene incontinencia urinaria. Entonces el paciente tiene una triada, que es la triada de Hacking-Adams, de la hipertensión intracraneana por hidrocefalia. Entonces, en una persona joven, ¿creen que es normal que tenga hidrocefalia? No. En una persona adulta todavía puede estar relacionada a otras patologías y en un niño también. Pero en una persona joven tenemos que sospechar si todavía es proveniente de zonas endémicas en neurocisticercosis. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les ha explicado el doctor, cuando nosotros hacemos el estudio imagenológico tenemos que ver las 4 fases. La fase vesicular, que es característico, ¿no? Tenemos aquí lo que es la presencia del escólex, ¿no ve? Tenemos luego la fase coloidal, que es cuando el parásito está entrando en muerte parasitaria, pero ¿qué va a haber característico? Edema perilesional. Aquí vemos el quiste y alrededor vemos edema, hinchazón. Luego tenemos la fase granular, nodular, que es donde se empieza a retraer. Ya no hay edema, pero queda como si fuera un quiste. No vemos la presencia de escólex. Y posteriormente la parte de la cicatrización, que es una imagen calcificada, ¿sí? Se ve de color hiperintenso o blanco, así lo decimos, en una tomografía, y hipointenso en lo que es una resonancia, que quería decir que es negra en la resonancia. ¿Está entendido? Esto es característico. En una tomografía simple, si ustedes ven calcificaciones blancas intraparenquimatosas, lo más probable es que tenga neurocisticercosis. ¿En qué fase? En la fase de cicatrización. ¿Está entendido? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que entender la física del cerebro, las emergencias anatómicas. ¿Cuáles son qué es la parte más importante que nosotros tenemos que entender en esta enfermedad? Es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos 4 ventrículos, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Pero también tenemos las cisternas del ángulo pontocerebroso, prepontinas, la cisterna magna, los espacios subarachnoideos, intracisurales, en el valle silviano. Entonces, en todo eso puede haber presencia de quistes de cisticerco. Cuando hablamos de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, estamos hablando de que vamos a ver una obstrucción física del flujo del líquido cefalorraquídeo y una dilatación ventricular. ¿Qué es lo más característico? La hidrocefalia. ¿Por qué? Porque está obstruyéndose la comunicación del líquido que circula desde el cerebro hasta la columna. Si se obstruye en el tercer ventrículo, se van a dilatar los ventrículos laterales. Si se obstruye en el cuarto ventrículo, se dilata el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Si se obstruye en lo que es el acueducto ependimario, entonces se van a dilatar el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Esto está sobre todo relacionado a quistes aislados. ¿Está entendido? Cuando hablamos de las cisternas, en las cisternas vamos a ver la fase racemosa. ¿Qué quiere decir la forma racemosa? Como si fueran múltiples quistes en forma de racimos. Me ha tocado operar hace como unos 4 meses a un paciente que viene con dolor en la cara, ¿sí? Le dolía la cara, no le pasaba con ningún medicamento, no. Entonces le pido una resonancia y siempre que se vean cautos, revisar nosotros el estudio, porque me mandan el informe y me dicen dilatación del ángulo pontocerebroso, sugerente de quiste subarachnoideo. Entonces yo reviso el parénquima y veo calcificaciones. Entonces digo, no, esto no es un quiste subarachnoideo, es neurocisticercosis. Entonces en la fase racemosa pueden comprometerse espacios donde entran en contacto nuestros pares craneales. ¿Está entendido? Entro, le hago la cirugía y me ha sorprendido porque he sacado como más de 20 quistes. ¿Entiendes? Está publicado, ¿no? Todo lo que te hacen es importante. Aquí en la Universidad de Aprender, todo lo que yo hago, tengo que documentarlo y posteriormente publicar. ¿Se ha entendido? La siguiente, por favor. Entonces, las indicaciones quirúrgicas, ¿cuándo son absolutas? Cuando el bisturí reemplaza al antiparasitario, cuando hay una hipertensión endocranial grave.
Esto puede ser por una forma grande de un quiste de neurocisticerco que está comprometiendo un área elocuente o un área funcional importante. La segunda puede ser por lo que es una hidrocefalia. ¿Por qué se puede producir la hidrocefalia aguda? Por una obstrucción de los acueductos del Yuska y de Maguey. ¿Está entendido? Puede haber este síndrome de Bruns, que es importante. El síndrome de Bruns es un quiste que se encuentra en el cuarto ventrículo que nos presenta signos esporádicos, dolor esporádico, cefalea esporádica. El paciente viene y dice, tengo dolor, cuando cambio de posición, sobre todo estoy echado, no tengo dolor, pero me paro y me viene un dolor y después pasa. Entonces está fluctuando el quiste en el cuarto ventrículo, pero el momento en que se enclava puede ser fulminante, puede producir una muerte inminente del paciente. ¿Está entendido? Efectos de masa inminente. Esto sobre todo en los quistes gigantes y en la compresión directa del tallo, en las formas racemosas. Puede comprimirse el tronco encefálico y si está en riesgo el bulbo o el puente es una emergencia quirúrgica, hay que entrar a descomprimir. ¿Está entendido? Compresión medular. Este es un poco infrecuente, solamente he visto 2 casos, pero la cirugía de neurocisticercosis de columna es bien compleja, porque muchos tienden a hacer recidiva y además tienden a hacer fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que saber cómo abordar esos casos. ¿Está entendido? La siguiente, por favor. Entonces nosotros tenemos que ver el espectro de invasividad quirúrgica. ¿Qué tipo de cirugía le voy a sugerir al paciente? Hoy en día, cuando tenemos quistes en los ventrículos, ya actualmente ya no se hace cirugía tan grande. ¿Qué podemos hacer? Cirugía neuroendoscópica. Es mínimamente invasiva. Se hace un trépano y a través de ese trépano, de ese huequito, yo entro con el endoscopio y retiro el quiste. La segunda, una derivación ventrículo-peritoneal. La derivación ventrículo-peritoneal es la introducción de un catéter en el ventrículo, se conecta a una válvula y el líquido se lo envía al abdomen. ¿A dónde? A la cavidad peritoneal. ¿Está entendido? ¿Qué pasa en la neurocisticercosis? Hay aumento de las proteínas y también hay detritus. Entonces muchas veces se llega a poner hasta 4 válvulas. ¿Me entienden? 4 válvulas. Y cuando la cuarta válvula falla, hay que ver la forma de hacer una tercera ventriculostomía. Hemos tenido casos que realmente con 4 válvulas no han ido y han fallecido. ¿Me entienden? Entonces hay que saber actuar a tiempo. La tercera es una craneotomía abierta, es de máxima invasión, pero se hace microcirugía. Hoy en día hay que hacer microcirugía, no es cirugía abierta, antes se hacía cirugía abierta grande. La microcirugía, ¿en qué cambia? En que se opera con microscopio. Y con el microscopio no estoy diciendo que va a haber una herida menos grande, va a haber el mismo tamaño de la herida. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a cuidar? El parénquima cerebral. Al cuidar el parénquima cerebral, el paciente sale con menos déficit, menos secuelas, las cirugías van muy bien, se van de alta al tercer, cuarto día, ¿no ve? Esa es la diferencia. Cuando no hacemos con microscopio, vemos todo en macro, entonces causamos más lesión, más secuelas, más estadía del paciente en el hospital, ¿me entienden? Entonces eso es importante. La siguiente, por favor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver? Estas 3 partes. Primero, laboratorio y epidemiología. Segundo, la imagenología avanzada. Tercero, la precisión neuroquirúrgica. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer al paciente para cada tipo de intervención que voy a proponer? Y lo último, la resolución integral de la neurocisticercosis. ¿Qué es la resolución integral? Es el trabajo en equipo, ¿sí? Hoy en día ya un médico no tiene que trabajar de forma aislada, es todo un equipo. Desde quien realiza el diagnóstico, quien opera, quien hace el seguimiento, quien realiza los estudios inmunológicos, ¿no? Entonces es todo el equipo, y todo el equipo tiene que entrar en comunicación y realizar el seguimiento para que tenga un éxito la cirugía, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción nuestra? Que el paciente vaya bien. Esa tiene que ser la satisfacción. La siguiente, por favor, doctora. Entonces vemos aquí un caso clínico. Estos son casos reales, ¿ya? Estos son de los últimos 3 meses que yo vi pacientes. Caso clínico. Paciente viene con esto: dilatación de ventrículos laterales, abombamiento de astas frontales. Aquí vemos dilatación de lo que es el valle silviano, y también vemos aquí áreas que dilatación del tercer ventrículo y áreas aquí nodulares. ¿Entienden? Entonces uno piensa y dice, puede ser hidrocefalia, viene de los yungas. En los yungas, ¿qué más hay aparte de neurocisticercosis? Tuberculosis. Pero ¿qué me llama la atención? Estas calcificaciones. Veo estas calcificaciones, veo que también hay esta fase aquí que les había mostrado nodular,
y también esto de aquí, el valle silviano. Entonces, esta puede ser una fase racemosa, una neurocisticercosis racemosa, en forma racemosa. Le hacemos lo que es una derivación ventrículo-peritoneal, damos estudio para ELISA y nos sale neurocisticercosis. Lo que nos ha explicado el profesor Durán, ¿hay que darle tratamiento antiparasitario, sí o no? Sí, hay que darle, porque no está en la fase de calcificación, todavía aquí tenemos una forma racemosa. A este paciente, el tratamiento, ¿cuál sería? Solo una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, porque no voy a poder sacar todo lo que es el resto de los quistes, tendría que hacerle múltiples cirugías, ¿entienden? Entonces le ponemos la válvula y coordinamos para iniciar el tratamiento antiparasitario. Ahí también ingresa lo que es la parte de infectología. La siguiente, por favor, doctor. Vemos un segundo caso, este es un caso clínico. Viene el paciente de 64 años que presenta dolor, náuseas, vómito, debilidad en mi cuerpo del lado derecho y además crisis convulsivos. Hacemos su estudio y vemos que un quiste de neurocisticercosis. ¿Cómo me doy cuenta que es un quiste de neurocisticercosis? ¿Qué estoy viendo aquí? El Scolex, ¿no ve? El Scolex. Este paciente puede ser sometido a una sola cirugía. ¿Por qué? Porque solamente presenta este quiste. Para eso nosotros le hemos propuesto una craniotomía y un acceso intracisural temporal. ¿Para qué? Para sacar el quiste y controlar las crisis convulsivas. Muchas veces el paciente que presenta crisis convulsiva tarda en remitir o vive de forma permanente con epilepsia, pese a la cirugía. ¿Está entendido? La siguiente, por favor, doctor. Y esto es lo que les decía. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar al paciente para darle el tratamiento. Entonces tenemos que hacer la planificación quirúrgica. Nosotros medimos el tamaño y vemos qué tipo de cirugía vamos a proponer y qué tipo de tratamiento. La siguiente, por favor. Caso clínico número 3. Nos llega una paciente con una tomografía simple en la que todo se ve normal, pero la paciente tiene dolor y es lo que les decía, dolor al cambio de posición. Entonces yo le digo, si tiene dolor al cambio de posición no se ve nada, le pido una resonancia con contraste. ¿Ustedes dónde ven aquí una lesión? No se ve, ¿no ve? Aparentemente no hay nada, pero ¿qué me llama la atención? Este punto blanco. Si ustedes ven, está delimitado. Esta paciente se va a operar mañana. Y no les miento, pasado mañana van a ver la publicación en Instagram. Que no les miento. Todo lo que hacen tienen que publicar, transmitir lo que hacemos. En Bolivia hacemos muy buenas cirugías. Lo único que nos falta es publicar, darnos a conocer. Entonces miren aquí, ¿no ve? Visto de lateral, visto de forma transversa y visto de frente. ¿Por qué es una emergencia quirúrgica? ¿Por qué? Porque este quiste se comporta como un quiste coloidal, puede enclavarse en el agujero de Monro, hace hidrocefalia aguda y el paciente fallece. Tocando este tema, cuando uno ve el caso, tiene que tomar la decisión e informar en el momento al paciente. Ha tocado a algunos colegas que no es neurocisticercosis, pero es un quiste similar, el quiste coloidal, que le han dicho, no, vaya nomás a la casa, y a los 2 días el paciente muerte súbita. Entonces ven, te piden, valore ver esta tomografía que tenía, sabes que era un quiste coloidal, pero éticamente no puedes dar tu opinión porque no has visto al paciente, ¿no ven? Entonces esto se comporta como un quiste coloidal, es una emergencia neuroquirúrgica, esta paciente es del alto, ¿entienden? Y epidemiológicamente, endémicamente, hay mucha neurocisticercosis en los valles, igual en el altiplano. O sea, esta enfermedad no te dice que va a haber más en el valle, en el altiplano, qué sé yo, en el bosque, no te dice. ¿Vale? Está en todo lado presente, porque está en relación a la situación socioeconómica y a la falta de higiene, lo que hablaba el profesor. La siguiente, por favor. ¿Verdad? Entonces ahí vemos, ¿lo ven? Ya está señalado dónde está. Y esto vamos a hacerlo con vía endoscópica, si es que consigue. Ese es otro factor limitante de nuestro medio. El alquiler de un endoscopio es aproximadamente los 10.000, 15.000 bolivianos. Entonces, si la paciente no tiene recursos, ¿qué tengo que hacer yo? Ver la forma de solucionarle con lo mínimo posible, con lo que tenga. Entonces, si puede conseguir microscopio, con microscopio le pego. ¿Entienden? Esas son limitantes, pero nosotros tenemos que saber adecuarnos a nuestra realidad y saber resolver los casos.
La siguiente, por favor. Y este es un caso súper interesante, porque este caso es de una secretaria. Es una secretaria que, o sea, se desarrolla su trabajo con profesionales. Uno puede decir la neurocystic solamente le da a la gente que no hay discriminación. ¿Está entendido? Entonces, a esta paciente, si ustedes ven aquí, ya tiene huella quirúrgica. Es una paciente que le ha visto otro colega. ¿Y qué ha hecho el colega? En vez de sacarle el quiste, solamente le ha pinchado el quiste y ha tomado muestra. Pero lo que ha dicho el profesor, que si nosotros pinchamos el quiste, ¿qué podemos hacer? Diseminar. Ha diseminado y ha activado otros quistes. Entonces aquí, si ustedes ven, está tabicado. Está tabicado. Es una forma racemosa. ¿No ven? Entonces, llega a mi consulta. Uno éticamente nunca tiene que hacer juicio de lo que ha pasado antes de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces yo no doy ni juicio de lo que ha pasado, pero internamente sé que el colega debía haber sacado el quiste y no solamente pincharle. Pero la paciente no viene por el quiste, viene porque ha quedado con una secuela motora, no mueve el lado derecho, está con hemiparesia. Y ella ya sabía que estaba con hemiparesia después de la cirugía. ¿Pero por qué viene? Porque la hemiparesia ha empeorado. Antes por lo menos arrastraba el pie, ahora ya no mueve ni desplaza. ¿Está entendido? Entonces, si me permite, ¿no? Nosotros vemos acá. Y esto es cuando hemos extraído la parte racemosa. ¿Pueden ver cómo salen, no? En bloque, varios quistes. No es muy bueno el microscopio, porque los microscopios en Bolivia, en La Paz sobre todo, solamente hay en 2 lugares buenos microscopios. Además son móviles. Entonces ahí vemos la cirugía. Y luego hacemos el estudio postoperatorio. Y en el estudio postoperatorio, ¿qué es lo que nosotros vemos? La resolución quirúrgica. Ya no hay los quistes. Pero la paciente aún sigue con la secuela. No ha empeorado, pero esa es una secuela que ha quedado porque no se ha planificado en una primera instancia cómo entrar. Y hay algo importante. Nosotros vemos la relación de las áreas elocuentes con las lesiones quísticas. Yo hubiera tomado otra conducta, que es lo que he hecho en la segunda cirugía. No he entrado por arriba, he entrado por abajo. ¿Por qué? Cuando entramos por arriba causamos más lesión a áreas elocuentes. Y si es izquierdo es peor, está el área del habla, de la mano, del pie, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La siguiente, por favor, doctor. Todo lo que les muestro es gracias a mi formación. Les agradezco a mis profesores que están acá presentes, agradezco a la universidad y siempre lo que les digo, estas aulas les van a dar las fuerzas y les van a dar todo lo que necesitan para desenvolverse como buenos profesionales. Gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Quiñones. Él decía, y lo van a ver en internet, ojo, busquen Álvaro Quiñones, van a encontrar, y las cirugías, todas las cirugías que hace, no solamente de esto, ¿no? Porque básicamente hace, ¿sí?, neurocirugía, ¿sí?, endoscópica vascular. Entonces, además, ¿no? O sea, aparte de esto, entonces van a encontrar muchas cosas. Yo le decía, hace mi alumno, he estado aquí en la cátedra, y después he visto su crecimiento y se lo he dicho, ¿no? Y se lo digo siempre, o sea, es para nosotros un orgullo muy grande que se supere tanto y que sea una referencia, ¿no? Además, con lo joven que es. Entonces, digamos, es un buen estímulo para que ustedes puedan continuar. Han tenido el enfoque médico y han tenido el enfoque quirúrgico. Ojo, es necesario hacer la combinación correspondiente. Y en algunos casos, imagínense, hay que reunirse para decir qué hacemos, porque nadie tiene las respuestas. Hay casos en los que realmente, o sea, está la situación de qué es bueno hacer ahora en este caso, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguna pregunta. No. Bueno, eran los casos bien explícitos, ¿no?
Entonces, mil gracias al doctor Quiñones. Hemos tenido unos panelistas en una mesa redonda realmente fabulosa. Creo que esta es la intención de la cátedra. Esto es horizontalizar la enseñanza. Es decir, que desde ya básico vayamos viendo las perspectivas clínicas, epidemiológicas, quirúrgicas y demás, ¿no? Para entender que esta, definitivamente, ya lo ha dicho el doctor Durán, es la parasitosis cerebral más importante. Y sobre todo en países como el nuestro. El doctor Durán decía, no tenemos datos de la realidad, de lo que está ocurriendo con esto. Pues el doctor Ali pronto, bueno, estamos trabajando en equipo, pero el doctor Ali es el primer autor de aquello, pues está haciendo una revisión de todo lo que es cistercosis en Bolivia, desde los primeros casos que se han ido publicando. Entonces hay una revisión de cualquier cantidad de casos. Y tenemos cistercosis en todas partes, muchachos, en todas partes. Y no tenemos el medicamento para eliminar la tenia, no tenemos praziquantel. Esa es la paradoja. O sea, si no eliminamos la tenia, pues no vamos a dejar de tener cistercosis. Bien. Muchas gracias, doctor.